Agradezco a Dios porque me permite comenzar esta nueva grabación. Estamos hablando acerca del espíritu de profecía, acerca de los profetas, y en este tema queremos comenzar a hablar del profeta Elías, porque del profeta Elías o acerca del profeta Elías debemos mencionar algunas cosas. El marco en el cual surge el profeta Elías en las Escrituras es la ascensión al trono de Israel del rey Acab. Voy a leer en la Biblia algunas palabras con las que se describe al rey Acab. Dice en Primera de Reyes capítulo 16 y estoy leyendo del versículo 29 en adelante. Acab, hijo de Omri, empezó a reinar sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria durante 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Eterno, más que todos los que reinaron antes de él. Así que la presentación de rey Acab es que él hizo lo malo delante de Dios, pero fue más malo delante de Dios que todos los reyes que le habían precedido. Y hablando acerca de esa condición de rebeldía contra Dios, dice a continuación, no solo consideró cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, sino que tomó por esposa a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Así que en la declaración que no le fue suficiente ser como Jeroboam, el que se rebeló contra Salomón o del hijo de Salomón cuando Salomón muere y entonces formó dos ídolos en Israel, uno al norte y el otro al sur, a la frontera con Judá, y estableció adoración a esas imágenes, a esos ídolos, y estableció fiestas de acuerdo a su propia opinión y puso sacerdotes de acuerdo a su propia invención. Lo que dice aquí la Biblia que además de todo eso, él se casó con Jezabel y esa Jezabel era hija de Edbaal, rey de los Sidonios, siervo de Baal. Y Acab sirvió a Baal y lo adoró. No solamente sirvió, adoró a otras imágenes, sino también que adoró a Baal. Construyó en Samaria un altar y un templo a Baal. Hizo también acá un poste idolátrico e hizo más para provocar al eterno Dios de Israel que todos los reyes de Israel anteriores a él. Así que este fue Acab. Eh, en la adoración de los servidores de Acab, de Baal, ellos enseñaban que quien tenía el control de la naturaleza, el que enviaba la lluvia o lo quitaba, era Baal, porque él era el Dios que tenía que ver con la naturaleza y con todas las cosas. A eh, a este Dios
a Astarte y a los dioses eh, paganos que adoraban las personas en otros lugares. Acab lo trajo, le hizo templo y comenzó una adoración en Israel. Y no solamente fue que comenzó una adoración, sino que comenzó a perseguir y a matar a los que fueran obedientes a Dios. En ese cuadro de perversión, de idolatría, de separación del pueblo de Dios, porque Israel, aunque se había dividido de Judá, era parte del pueblo de Dios, era el pueblo de Dios, el que Dios había establecido y que tenía el conocimiento del Dios verdadero y también del plan de la redención de los sistemas de sacrificio. Él quitó la adoración a Dios más que ningún otro y estableció un culto pagano. Como que Baal era el Dios de la naturaleza, el Dios que enviaba agua y quitaba agua, cuando estaba en esta situación así, es que aparece el profeta Elías. Y comienza la Biblia a presentar al profeta Elías de esta manera. Entonces Elías Tisbita, Tisbi era una ciudad en Israel. Entonces Elías Tisbita de Galaad dijo a Acab, vive el eterno Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, el profeta Elías se enfrenta a Acab en su idolatría, se, se enfrenta a Jezabel, la idólatra esposa de Acab, a su gobierno y al Dios a quien ellos estaban adorando. Por eso Elías dijo, no va a llover ni lluvia, va a caer ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino Elías palabra del Eterno que le dijo, vete de aquí a oriente y escóndete en el arroyo de Kerib que está al este del Jordán. Así que se presenta Elías, lanza el desafío, el desafío no, lanza su acusación, su determinación, su aviso. No va a haber agua sino por mi palabra. Y Dios le había dicho, le dijo, vete y escóndete en el arroyo Kerib que está al este, o sea, al oriente del Jordán. Quiere decir que Acab dio su mensaje, Elías dio su mensaje a Acab y desapareció. Como que esto fue al inicio, Acab busca a Elías para castigarlo, para matarlo, pero todavía sin mucho problema, porque todo acababa de comenzar el desafío, el aviso de lo que Elías había dicho. Pero el tiempo comenzó a pasar y no llovía. Siguió pasando el tiempo y no había rocío. Entonces, Acab comienza a buscar a Elías porque seguramente que él entendió que Baal estaba enojado por las palabras de Elías y que por eso Baal no enviaba la lluvia. Dios le dijo al profeta Elías que él estaría en el arroyo y que bebería del arroyo y eh, Dios le dijo también a Elías que él enviaría a los cuervos
para que le trajeran de comer. Los cuervos son animales, son aves inmundas. Y Dios le dice a Elías que iba a enviar a los cuervos para que le llevaran de comida. O sea, en las palabras dichas por Dios está esto: ponte en el arroyo de Querib, te escondes allí, allí tienes agua para beber y tu alimento va a ser traído por los cuervos. Dice la Biblia que Elías obedeció a Dios. Dice, él hizo conforme a la palabra del Eterno. Se fue y asentó junto al arroyo Querib al este del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebió del arroyo. Pasado cierto tiempo, el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. Aquí está ahora la declaración bíblica, y después que Elías se enfrenta con Acab, le dice que no iba a haber lluvia sino por su palabra. Elías se esconde, tiene un lugar seguro donde su alimento está seguro porque tiene un arroyo con agua para beber y los cuervos le traían 2 veces comida al día, y así estuvo Elías mucho tiempo. La Biblia no dice cuánto fue el tiempo que estuvo Elías. La Biblia solamente dice que Elías estuvo allí mucho tiempo. Y mientras Elías estaba en el arroyo, ¿qué estaba pasando en Israel? El tiempo pasaba y pasaba y ni agua ni rocío. La furia del rey debía ser muy alta, más furiosa todavía la reina, y comienzan a ejercer su poderío para que en Israel las personas de Israel adoraran a Baal, adoraran a Astarte, pero que no adoraran a Dios. Comienza una persecución contra los hijos de Dios que son fieles a Dios, y una búsqueda incesante por todos los lugares de Elías, que en aquel momento era una persona que asomó de pronto, se asomó de pronto, no sabían quién era. Nosotros sabemos que fue profeta, la Biblia lo presenta como profeta. Nosotros decimos el profeta Elías dijo, pero en aquel tiempo, ¿quién era ese desconocido para acá? ¿Quién era ese individuo que se atrevía a desafiar al rey, a la reina y más aún a desafiar a Dios que el rey y la reina adoraban? O la reina primero, porque era la que más adoraba. ¿Cómo es posible que se levantara alguien a hacer esto? Y comienza la persecución. El rey Acab buscaba por todas partes. Según vamos a leer en la Biblia más adelante, buscó hasta en tierras de otros reyes. O sea, buscó fuera de Israel y desafiaba a las personas para que no escondieran a Elías. Sin embargo, Dios escondió a Elías. Y ahora yo hago una reflexión aquí con respecto a esto. Cuando llegó el momento en que la vida de Elías estaba en peligro, Elías salió corriendo para las montañas, para las cuevas, y se escondió. O Elías se puso en las manos de Dios y fue obediente y obedeció a Dios, yendo al lugar donde Dios mandó que fuera.
La Biblia enseña que Elías obedeció a Dios. No estuvo buscando de un lugar para la otro, no se estuvo escondiendo de un lugar a otro. Elías obedeció a Dios. Yo estoy trayendo este tema de Elías porque vamos a ver en nuestros temas próximos que Elías fue un profeta y que tiene que ver mucho con nosotros hoy en el tiempo en que estamos viviendo. Cuando la iglesia de Dios en los últimos días de la historia de este mundo en los cuales estamos se sienta amenazada por una persecución o porque la Biblia habla de un tiempo de angustia por la cual los hijos de Dios pasarán, ¿cuál es la actitud adecuada que debe seguir la iglesia de Dios? ¿Esconderse en las montañas? ¿Irse a meter en los campos para librarse de esa persecución? Las cosas que en la Biblia están escritas para nuestra enseñanza. Y esta historia de Elías que hemos comenzado está escrita para enseñarnos que lejos de estar corriendo de un lugar para otro, lejos de llenarnos de un temor a las cosas que hayan de venir, nuestro papel es estar tranquilos y descansados en Dios, porque Dios sabe de lo que tenemos necesidad y nuestro pan y nuestras aguas serán ciertas, es la promesa de Dios. Lejos de correr de un lugar a otro, los hijos de Dios debemos paciente y confiadamente esperar en Dios y seguir lo que Dios nos enseña en el momento en que tengamos que hacerlo, tal y como lo hizo el profeta Elías. Hasta aquí llegamos con nuestro tema, continuamos en el próximo.